Bueno, buenas tardes, buenas noches para todos. Estoy muy contenta de estar otra vez en nuestras reuniones del Camino del Mago. Hoy vamos a tener una charla súper importante que es cómo aprender a ver la realidad desde los cuatro mundos que tenemos. Estoy muy contenta de compartir con Fran y con Atsin. ¿Cómo están? Hola, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un abrazo muy grande a Luisa, Sin, ¿cómo están todos? ¿Cómo le están pasando? Y sí, así es, una charla muy mágica la que vamos a tener hoy. ¿Cómo estás, Sin? ¿Qué feliz tal? hermanos nuevamente aquí de conectar con ustedes, de compartir en este espacio del Camino del Mago. Y bueno, un tema interesante, ¿no? Que muy revelador, que nos da, pues es un tema que nos da para hablar muchísimo, ¿no? Para desarrollar diferentes conceptos. Vamos a tratar de hacerlo claro y breve, para que sea de fácil digerir y también de aplicar, entenderlo para poder aplicarlo. Así es. Así que bienvenidos. Bueno, pues estaba súper lindo porque cuando empezamos a hacer el cartel y como toda la información de cuáles eran los cuatro mundos, se hablaba un poco de lo que es el lenguaje simbólico o el mundo simbólico, el del lenguaje, el emocional, el real, y pues eso es una forma de nombrarlos, ¿no? Eh, pero hay muchas formas de abordarlos. Entonces, de pronto, me encantaría como empezar a hablar, ya porque están esos cuatro temas ahí, igual eso no quiere decir que no vayamos a otras formas de lenguaje y de cosas, pero Mm, tal vez como entender que entre la simbología y el lenguaje ahí es básicamente lo mismo, ¿no? Es todo lo que nos está hablando. Entonces, ¿qué es el mundo real? Porque es que eso es un tema que es muy interesante. Todos hablamos de que estamos en una matriz y que este no es nuestro mundo real, pero entonces queda como esa pregunta de qué es y qué vienen siendo nuestras emociones, que son las que nos permiten como experimentar, entender y relacionarnos, ¿no? Entonces yo quisiera tal vez arrancar con el mundo simbólico porque es el más antiguo que tenemos y es como nosotros mismos, digamos que en el pasado nos comunicábamos de alguna manera y ya que no hay un lenguaje claro o un mismo idioma, por ponerlo así, le poníamos intención o una forma de representar las cosas a través de los símbolos y nos comunicábamos a través de eso. Y después empezamos a desarrollar como el lenguaje para podernos comunicar. Y ese tema del lenguaje es muy bonito porque es la única forma en que podemos nombrar algo que cada uno de nosotros está viendo. Es decir, yo puedo ver algo y llamarlo de una determinada manera, pero así no Fran lo puede llamar distinto, ¿no? Entonces en ese lenguaje unificamos el significado de eso que estamos viendo, ¿no? Sí, totalmente. Sí, bueno, comprender también que este universo, esta realidad que vemos, es un programa multidimensional en donde la realidad, lo que podemos ver, siempre se va a manifestar antes en otras dimensiones, antes de mostrarse en la real, en la materia. De esta forma podemos entender que lo que estamos viendo está compuesto por diferentes frecuencias o vibraciones o programas que están ahí y bueno, a través de, como decías, del lenguaje simbólico, podemos ir leyendo la energía que va llegando, podemos ir modificando lo que estamos viendo, lo que se está proyectando. Entonces, uno de los principales mundos, de los más importantes, es el simbólico, como dices, ¿no? Es donde se está mostrando de una manera gráfica en lo que está sucediendo, una realidad mucho más compleja. claro, totalmente. ¿Y qué es el mundo real en realidad? ¿Qué es el mundo, qué es el mundo emocional? A ver, el mundo real, eh, nosotros estamos acostumbrados a ver que el mundo real es lo que podemos percibir con nuestros sentidos físicos y pensamos que todo lo que es material, todo lo que es tangible, todo lo que podemos estar viendo, los colores que vemos,
la realidad que vemos habitualmente, pues pensamos que eso es el mundo real, que eso es el mundo auténtico, que eso es todo lo que hay y no hay nada más. Pero el mundo real es eh, simplemente un conjunto, lo que nosotros percibimos como mundo real es un conjunto de miles de millones de átomos y juntos que van componiendo una densidad, partículas, todo partículas. Es energía que se ha convertido en partículas porque ha empezado a decelerar su velocidad y detrás de todos esos átomos que se juntan para poder construir un vaso, una silla, un cuerpo, pues detrás de todos ellos, en las partículas más pequeñas, aparecen el fotón, que es luz, y el fotón se convierte en onda, y la onda es energía, es energía. Entonces, ¿qué es el mundo real? Pues el mundo real es en realidad un conjunto de energías. Es, no es lo que nosotros percibimos y que creemos que es real. Esto es una construcción. El mundo que percibimos, la Tierra, todo lo que vemos y las ciudades, todo eso es una cosa que nosotros construimos entre todos con nuestra conciencia. Ese es el mundo que nosotros construimos, ese tipo de mundo, es el que nosotros y la gente considera como mundo real. Pero el mundo real, para mí, eh, en realidad es el mundo espiritual. O sea, quiere decir, nosotros somos espíritus, nosotros tenemos un cuerpo, no somos un cuerpo, y el mundo real está fuera de lo que nosotros percibimos o creamos con nuestra conciencia. El mundo del espíritu, el mundo espiritual, el mundo de todo lo que es energía, onda, frecuencia, vibración, el mundo en el que nosotros somos pura luz divina, ese es el mundo real, no este. Ujú. Yo tuve la posibilidad de experimentar una cosa muy interesante porque a veces sentía que había un poco de incoherencia en mis ideas, ¿no? Y me puse estas gafas de realidad virtual y fue maravilloso porque mi cerebro pudo entender algo que no sabía cómo, que yo había experimentado, ¿no? Entonces me pongo las gafas de realidad virtual y lo primero, la gran sorpresa fue cuando moví mis manos físicas y resulta que en el avatar que estaba mirando acá vi mis manos hechas un muñequito animado, ¿no? Y entonces tomé la decisión de meterme en el juego y experimentarlo como si fuera esto del mundo real. Entonces, a través de, podía cambiar todos los escenarios, podía relacionarme con las cosas diferentes y básicamente mi cerebro trató como de darle algo, sí, como tangible o entendible para ver todos los diferentes mundos. Entonces entendí que yo me relaciono con el otro a través de ese juego que estoy viendo, que lo podemos compartir todos nosotros porque a lo mejor estamos en esa misma frecuencia de que elegimos jugar al tiempo el mismo escenario, y es como, como cuando los jugadores entran a jugar online y entran al mismo juego, entonces todos estamos viendo lo mismo porque todos decidimos entrar a ese juego. Y yo me puedo mover y yo puedo experimentar y puedo tener un montón de sensaciones alrededor de ese juego y claro, yo me muevo, me toco en el juego, pero en la vida real, en la vida real, quien está movilizando todo soy yo. ¿Quién es ese yo? Es eso que está fuera de ese juego, ¿no? Entonces, Claro, si yo quisiera, con las mismas gafas, simplemente donde tengo mi atención o tengo mi conciencia, que es en ese jugador particular, pues yo podría voltear hacia otro lado y elegir otro avatar y experimentarme al tiempo en otro avatar y simplemente cambiar de escenario y ponerme en otro avatar o en otro y ahí entendí eh, quién es ese yo cuando hablamos del yo soy y el yo soy es ese observador, esa conciencia interna, esa energía primaria que se quiso experimentar a través de diferentes escenarios, individuos y que se puede permitir experimentar diferentes cosas, pero al final cuando decíamos todos somos uno, todos somos como esa conciencia superior, es eso, ¿no? Es yo tengo mis lentes
y decido experimentarme en ese juego y puedo interactuar desde el lugar que yo deseo. Muy bueno eso, porque justamente con la realidad virtual en 3D es que estás haciendo una analogía de la vida, de lo real, de lo que existe. Es una analogía, completamente es eso, es eso. O sea, nosotros estamos de observadores, somos espíritus, conciencia divina, con un personaje físico, como en el juego, y ya está. Pero simplemente en el juego, lo que tienes, el poder que tienes en el juego no lo tienes en la vida real, físicamente hablando. Porque tú en el juego, es como tú imagínate la comparación. En el juego eres esa conciencia divina, ese espíritu, con todo el poder que puede tener el espíritu manifestándolo en la realidad. Con todo el poder que podríamos tener tranquilamente o teníamos hace miles de años. Porque en el juego tú puedes hacer lo que quieras, cambiar tu realidad física, hacer cosas, incluso si tienes poderes, puedes hacer telequinesis, a la distancia puedes mover cosas con el juego. Pues todas esas cosas que es una analogía de lo que podríamos y de lo que hacían antes nuestros ancestros, miles de millones de años atrás, que tenían una conciencia tan pura y tan conectados completamente y sabían perfectamente que lo que estaban experimentando era algo que estaban creando por ellos y que su cuerpo era algo que habían creado ellos adrede para experimentarlo. Eran totalmente conscientes de ello y tenían esa confianza tan plena que hacían lo mismo que en el juego se hace, pero en la vida, entre comillas, física y material. O sea, es una analogía perfecta la que has dicho, Luisa. Dios. Tal cual, y ahí está la clave, ¿no? En salirse del personaje, el Mm, ser el jugador el que mueve el personaje, los escenarios, y para eso tenemos que no identificarnos con lo que estamos, con el personaje que estamos jugando, sino entender simplemente que es un juego y claro, la confianza también está en conocer las reglas del juego o cómo funciona el juego, que ahí es donde está muchas veces el error, ¿no? Que no entendemos cómo se manifiesta o cómo se mueve el juego. Es por eso que muchos nos podemos quedar en el personaje. Pero al entender que es un programa multidimensional, entonces puedes ir posicionándote, puedes ir experimentando cada uno de estos niveles para desde ahí desarrollar la máxima capacidad que te da esa dimensión previa a lo que se está manifestando aquí. Entonces vas experimentándote en diferentes mundos hasta tomar el, de cierta manera, el control y el manejo de esa dimensión, entendiendo cómo funciona, alimentándola, dándole luz, conciencia, ¿no? Simplemente observar que ahí están estas dimensiones y trabajar con eso, como lo decía Luisa, está el, el lenguaje simbólico, que es uno de los mundos por donde se va a manifestar la realidad. Otra es las sensaciones, las emociones, el mundo del lenguaje, que el mundo del lenguaje es lo que estamos escuchando o lo que estamos hablando en estas conversaciones, ¿no? Y la otra es el filtro de la realidad, de lo que estamos viendo aquí. Entonces, bueno, cómo ir dándole luz a todos, a estos mundos, hermanos. Sí, de hecho, muchas de las cosas que experimenté, porque créanme que me metí, fue como en un proceso ahí meditativo a través de las gafas. Y entonces una de las cosas que yo veía era, bueno, imagínense que, no sé, el personaje, o sea, yo con las gafas viéndome con el avatar, entonces se machuca el avatar, ¿no? Y entonces le duele al avatar y entonces el avatar empieza a tratar desde lo que tiene, que es pues, la herramienta, que es un programa, tratando de resolverlo y bueno, todo empieza como a complejizarse, ¿no? Y entonces ahí, si uno se queda por un tiempo muy largo metido en ese personaje, se le olvida que tiene la capacidad de volver a ser el que tiene las gafas, ¿no?
Entonces me preguntaba yo en esa experimentación, ¿cuántas veces he desperdiciado la energía tratando de resolver las cosas desde el personaje, ¿no? Entonces fue como darme cuenta que yo podría aproximarme a ese jugador desde diferentes lugares. Es decir, yo como ese avatar podría mirar hacia arriba y tratar de buscar ese Dios o esa conexión interna, o realmente buscar ese programador en mí y darme cuenta que la solución está simplemente en ir adentro, conectarme con que soy ese programador, soy aquel que diseñó el escenario y que puede cambiar ese escenario, y en vez de tratar de cambiarlo o tratar de reparar algo o de corregir un error desde el avatar, si yo entro y me conecto y me doy cuenta que esas reglas del juego que tú decías o ese personaje se puede simplemente como los niños cuando juegan los videojuegos, ¿no? X, Y, Z al tiempo y el jump y no sé qué. Bueno, es como ir a eso y poder hacer lo que sea. Leía yo aquí un comentario que decía que si no nos gusta ese personaje, pues podemos convertir una mejor versión y ponerse las gafas y jugar en otro. Y miren que eh, comparto y no lo comparto porque dentro de mi experimentación, de nuevo, esto no es la verdad absoluta, les cuento, es mi experiencia. Me di cuenta que no había una mejor versión de mi personaje. ¿A qué me refiero? A que al final el avatar era igual, es decir, yo podía estar en este avatar moviendo las manos con el vestido de maga, princesa, con el pelo crespo, largo, naranja, o sea, lo que quisiera, pero si yo misma elegía, al tiempo podía voltear acá y podría ser un caballero maravilloso, pero al mismo tiempo podía ser, no sé, un águila y volar sobre todo y verlo así, y ninguno de los tres era mejor que el otro. Solamente que me permití experimentar cosas diferentes solamente cambiando el observador de avatar. Entonces entendí que no había un avatar mejor que otro, simplemente tal vez ese concepto de mejor es qué tan despiertos y conscientes estamos de esa conexión real que tenemos con el programador. Y cuando hablamos de los símbolos, cuando hablamos de las emociones, ¿qué es? Entonces yo decía, ¿qué son mis emociones? O sea, por ejemplo, hoy es un ejemplo, me siento de mal genio. En realidad, ¿qué es lo que me genera, no sé, frustración o mal genio o esa emoción extraña, ¿no? Y me di cuenta que también es un programa. Y a lo mejor lo que tengo que ir es, de nuevo, ir adentro y hablar conmigo misma y reconocerme el programador y decir, ay, cambio el código A, B, Z, D y ya, y me doy cuenta que es solamente un cambio, ¿no? Pero que puedo experimentar desde el mismo avatar todas las experiencias simplemente yendo adentro y entender eso, ¿no? Qué bueno. Totalmente de acuerdo en tu visión, en cómo desde el avatar pues puedes experimentarlo todo porque tienes la conciencia, que es lo que te hace la capacidad de percibir la realidad, ¿no? A tu forma. Entonces con la conciencia puedes cambiar lo que estás viendo, simplemente cambiando desde dentro, porque el convertirse, como dice aquí nuestra compañera, en la mejor versión, en tratar de ser la mejor versión, ya hay un lenguaje simbólico en el que no estás aceptando o reconociendo los valores que hay ahí. O sea, tenemos también que reconocer que el avatar, con todas sus limitaciones y con las capacidades que tiene, nos aporta muchísimo para la misión a la que hemos venido. Nosotros podríamos estar en otro lado en esta hora que estamos aquí compartiendo, pero estamos en la conciencia, el darnos cuenta de lo que está pasando, de cómo está pasando, sin querer ser esa mejor versión, sin querer a lo mejor facturar mucho más de lo que estamos haciendo, ¿no? Simplemente estamos jugando el juego, ¿no? Sin identificarnos con ese personaje, que ya es la mejor versión. Sí, totalmente. De hecho, es multidimensional, ¿no? Como decía Luisa, que puede ser un avatar y si tú quieres en el momento puede ser otro y después otro y vas experimentando las capacidades, cualidades de cada uno sin ser mejores ni peores, pero son capacidades que en un momento dado uno de los avatares pues no las tiene despiertas
o en otro momento, pues ese que está ahora en ese momento, pues te hubiera gustado que las tuviera el otro y entonces toca experimentarlas con ese otro, que antes sí que querías experimentarlas y no podías. Entonces es como el cambiar de avatar, es como una forma de experimentar todo tipo de emociones, ¿vale? Que a lo mejor con el primero no puedes, entonces tienes que cambiar a otro para que puedas experimentar esa vivencia, esa emoción o esa capacidad que no tiene el uno o sí tiene el otro. Y a partir de ahí, pues cuando empiezas a ponerte a experimentar con muchos tipos de avatar, puedes enriquecerte con muchísimos tipos de experiencias, capacidades y así enriquecerte. Pero claro, por eso son todos necesarios, todos son iguales, no hay ninguno mejor ni peor que el otro, porque cada uno de ellos te proporciona la experiencia que te enriquece, te llena y te hace crecer y evolucionar. Y por eso es necesario que puedas encarnar, entre comillas, o utilizar el avatar que te conviene en cada momento y así entre ellos se hacen uno solo. Entre todas las experiencias, emociones y todo que has experimentado por todos ellos, se convierte al final en uno solo que está concentrada en ese único todo lo que has vivido en todos los demás. Y eso sería un simbolismo de que lo que hacemos nosotros cuando encarnamos. Cuando encarnamos, pues encarnamos en un personaje, ¿vale? Y ese personaje va a tener de nacimiento unas cualidades determinadas. Por eso viene así como un diseño humano o un diseño de ese avatar, ¿vale? Viene diseñado con unas capacidades. En su ADN, en su cerebro, en la corteza neuronal, prefrontal, cómo tiene su glándula pineal, cómo está diseñado su cráneo, su cabeza y todo, para albergar diferentes tipos de capacidades, porque en fisiognomía se sabe que como tienes el cráneo, como tienes la cabeza, como tienes todo estructurado, vas a tener la capacidad de experimentar o de poder hacer cosas que a lo mejor en otra persona no puede hacer porque no tiene esa fisiognomía en el cuerpo. Por eso el cuerpo es tan diferente en cada persona, por eso las caras son diferentes, por eso el cráneo es diferente, porque cada cráneo, cada persona, cada forma, ¿vale? Cada símbolo personal, cada avatar es diferente para poder ese espíritu que está en ese momento, en ese avatar, pueda experimentar unas cosas y hasta que no encarne no podrá experimentar otras, ¿vale? Puedes aprender muchas cosas, eso sí, puedes practicar para poder hacer cosas que a lo mejor puede hacer otro que en ese momento tú no estás diseñado a hacerlo. Pero cuando tú estás en el avatar con el que has nacido, de forma fácil y sin hacer ningún tipo de esfuerzo tendrás unas capacidades que te vienen de por sí, te vienen de nacimiento. Entonces, ese avatar te va a servir para esto, para experimentar, para poder hacer, tener esas emociones, esas capacidades a las que has venido diseñado. Después, cuando acabes con ese avatar, pasarás a otro para experimentar lo mismo, otro tipo de capacidades. Al final, cuando acabe tu camino de reencarnaciones, acabe tu camino de experimentar, de emociones, de símbolos, de todo, llegarás a un momento en el que tu avatar tenga, el último avatar antes de que ya no hace falta que encarnes más, ¿vale? Que ya simplemente estés completo en todos los sentidos, el último avatar en el que encarnes será el que tenga todas las capacidades, todo el diseño, todas las capacidades, todo en la experimentación, evolución que tuviste cogiendo la capacidad de todo lo que anteriormente estuviste encarnando. O sea, ese uno, ese último, tendrá todo el poder, esa encarnación o ese avatar. Y después, cuando acabe ese avatar, pues ya estarás en lo que se llama la no encarnación, porque ya estarás completamente pleno en todos los sentidos y no te hará falta experimentar más, ni que la fuente a través tuyo pueda experimentar, porque ya estarás unido completamente a ella. Entonces, esa es una analogía que es la que yo veo como real del mundo real auténtico, no entre comillas. Ujú.
Me pasó, les voy a compartir toda mi experiencia porque creo que, o sea, bueno, para mí fue revelador porque me puso en palabras lógicas para que todo se pudiera entrar en coherencia en mi ser. Entre todos estos avatars por los que jugué y todos los escenarios que cambié, resulta que llegué a un escenario en el cual era el último piso de un edificio muy grande y había como un palito para caminar y en la punta del palito había un gatico. Y entonces la idea era que tenía que caminar por ese palito y resulta que cuando miré para abajo me dio pánico la altura. Pero miren qué pánico. Entonces tenía que caminar, o sea, el juego que yo elegí desde las gafas era un escenario que yo construí, o sea, yo lo elegí dentro de las múltiples posibilidades. Y cuando fui a dar el siguiente paso y yo estaba viendo ese mundo, resulta que no podía caminar. Y me di cuenta que por un momento me olvidé quién era yo. Me metí tanto en el personaje y en lo que mis ojos estaban viendo que me quedé paralizada y no podía dar el paso. Y ahí me quedé bloqueada. Y cada vez que abría los ojos y trataba de dar el paso, y yo peleaba con mi mente diciéndole, tú puedes, o sea, estás seguro, no te va a pasar nada. Sin embargo, estaba tan metida en ese personaje que no podía caminar. La única forma en que pude caminar fue cerrando mis ojos. En el momento en que cerré mis ojos, inmediatamente a dónde fui, pues a mí, a la que realmente soy yo, que era la que tenía las gafas puestas, y simplemente al darme cuenta que yo no era ese personaje con ese escenario que estaba viendo, fui capaz de dar el siguiente paso porque tenía la certeza de que nada iba a pasar y que incluso si ese muñequito se cayese, pues no iba a pasar nada porque yo era yo. Entonces, tal vez en ese punto desde dónde podemos hacer los rituales y tal vez hablando un poquito de cómo podríamos cambiar esa realidad, muchas veces tratamos de cambiar es el escenario o nos confiamos muchísimo en lo que nuestros sentidos físicos están viendo. Y a lo mejor, bueno, desde mi experiencia, como la estoy poniendo aquí como en este ejemplo, en el momento en que cerramos los ojos y nos conectamos realmente, nos abstraemos de eso externo, que es lo que tenemos y creemos como que es lo único que podemos manipular y modificar. Y nos vamos adentro y nos damos cuenta que realmente todo está bien porque eso que está afuera es un escenario. Entonces ahí es cuando realmente podemos hacer el cambio y poder avanzar y hacer las cosas diferentes, ¿no? O sea, entendí para mí de nuevo, ¿no? Como que el mago era ese avatar que podía coger las figuritas que estaban allá afuera para cambiarlas, pero que en realidad la transformación alquímica y como la evolución real de mi conciencia era cerrar los ojos y darme cuenta que yo no era ese personaje, sino que desde adentro, con los ojos cerrados, era donde podía avanzar, ¿no? Donde estaba la real realidad. Imagínense que ya en el juego fuiste como decirlo de alguna manera, fuiste autosaboteada tú misma, ¿vale? Por ti misma, siendo que estás en un juego y tú misma te creíste que estabas en una realidad real, tenías miedo, ¿vale? Y hasta que no te interiorizaste y te diste cuenta de que, oye, si yo soy yo, no estoy en el juego, no soy ese personaje, es cuando te diste cuenta de que no pasaba nada y no tenías por qué tener miedo. Pero si en una realidad virtual, en ese momento, la emoción que tienes predomina y se descontrola y se desarmoniza por un miedo, que me voy a caer, ¿vale? Ya directamente estás perdiendo la conciencia de quién eres. Exacto, estás perdiendo la conciencia de quién eres, incluso en un juego. Imagínate en la vida real, entre comillas, ¿vale? En la vida real, entre comillas, si perdemos la conciencia en un juego, imagínense en la vida real lo perdidos que estamos conscientemente de lo que somos en realidad. Por eso cuando hacemos meditaciones o si cerramos los ojos, es la mejor manera de volver a nuestro observador, de volver a lo que nosotros en realidad somos, sin perdernos con emociones negativas o desequilibradas en cosas que pasan a nuestro alrededor que pensamos que son, vamos, que nos van a hacer algo, siendo que somos eso, un personaje que está jugando un juego
y que simplemente tenemos que cerrar los ojos, centrarnos y decir, a ver, espera un poquito, vamos a esperar un poquito, que esto no soy yo. Yo soy el que está detrás observando, soy el Ujú, testigo, yo no soy este personaje. Esto es un juego. Vamos a centrarnos un poquito y vamos a quitarnos los miedecitos y las tonterías, ¿sabes? ujú. Es así tal cual. Muy bien. Sí, tal cual, cuando se va manifestando la realidad de esa manera, hay que aprender a contarnos la historia como nosotros la queremos ver y no nada más definir lo que está pasando como si algo fuera negativo o no fuera de valor para nosotros. Entonces, de esa manera podemos cambiar la emoción. Al nosotros empezar a contarnos una historia sobre lo que está pasando, pero que esa historia favorezca el propósito interno que tenemos, a veces la realidad puede ser contraria a lo que estamos eligiendo. Entonces ahí tenemos que tener esa capacidad de manejar el lenguaje interno para contarnos una historia o una versión sobre esa historia que nos lleve a donde sí queremos. De esta manera, la emoción que vamos a tener siempre va a ser de expansión. En lugar de conectar con el miedo, vamos a conectar con el amor. Y desde ahí, a través de nuestro lenguaje y de nuestra emoción, ya podemos crear imágenes que tengan fuerza, imágenes que tal vez en ese momento no estamos viendo, pero ya la podemos a través del lenguaje y de una emoción que va elevando la frecuencia, ya la podemos visualizar para empezar a darle forma, empieza a tomar forma en las dimensiones superiores y eso es lo que empieza a bajar. Entonces, ¿cómo podemos darnos, o sea, aquí pregunta Gaby, algún ejemplo práctico de cómo leer la realidad desde estos mundos, ¿no? Por ejemplo, te está pasando algo en la realidad que no quieres que te esté pasando el que tal vez te tengas que mudar del lugar en donde siempre has vivido, ya conoces el espacio, te gusta y chin, pasa algo que te tienes que ir de ese lugar o de esa ciudad. Primero va a aparecer posiblemente un lenguaje en contra, como si eso fuera una situación que no te va bien. Pero si tú hablas con algún amigo, alguna amiga o ves simplemente en el Facebook alguna noticia de que los cambios siempre traen cosas buenas, ¿no? O lees algo de que tenga que ver con crecimiento espiritual, o sea, ya hay un lenguaje que te está hablando que ese cambio te lleva a un buen lugar, a un mejor sitio. Entonces, las resistencias van disminuyendo porque ya sabes que hay un lenguaje eh, que te está hablando de la energía que se está moviendo. Y si aún así no lo tienes claro, bueno, pues sales a la realidad y ves a lo mejor una pareja, una familia unidos que están disfrutando comiéndose un helado, muchas aves y flores, ya también el lenguaje simbólico está alineado con, eh, con el lenguaje lógico, en el que ya puedes darte cuenta con mayor claridad de que esa situación te trae muchas más cosas buenas que cosas negativas a resolver. Entonces son maneras, ¿cómo te estás sintiendo a través de eso? Eh, ¿Qué tipo de sensaciones son las que vienen a ti? Es otro filtro por el que te das cuenta lo que se está manifestando, lo que está viniendo o lo que se está yendo. Puedes darte cuenta que se van cosas que siempre han estado ahí molestándote o impidiéndote avanzar. Y te das cuenta porque se empiezan a romper las cosas viejas, se empieza a ir a lo mejor familia o gente que no aporta, en lugar de aportar, siempre hacen de obstáculo. Entonces, siempre se manifiesta todo lo que viene o todo lo que se va en mundos sutiles. Y así te puedes dar cuenta totalmente de lo que hay que mover, ¿no? De lo que hay que alimentar, enriquecer y de lo que hay que también darle energía de trascendencia.
Sí, yo tal vez por seguir con la analogía de lo que estaba explicando, que creo que es un lenguaje lógico que permite entender un poquito. Es como cuando tienes un celular y el primer celular solo podía hacer llamadas. El segundo celular podía hacer llamadas y chat. El siguiente ya podías poner cámara. Y cada vez que tú vas actualizando algo, pues tú ya no vuelves atrás o dices, ay, cómo extrañaba el celular cuando solo podía escribir. O ay, solo cuando hacía llamadas. No, simplemente te quedas con eso que va saliendo y lo vas experimentando. Entonces, tal vez lo que yo veía con el tema simbólico es que muchas de las limitaciones que creo que tengo desde mi avatar, por ejemplo, para seguir con el ejemplo, ¿no? O sea, caminar sobre ese espacio alto, es porque a lo mejor esa versión específica de ese programa mío tenía simbolizada la altura o el volar o alguna cosa así como algo negativo. Pero resulta que al darme cuenta que podía experimentarme como un águila y volar y disfrutar y realmente sacar lo mejor de eso, entonces la mejor forma para poder vivirlo desde otro lugar era reconocer esa emoción que para mí era como un programa instaurado viejito que ya no me servía y resignificar lo que significaba para mí en ese momento, hacer como una actualización del sistema y poner un símbolo que representara como actualización del sistema la altura, el volar, el ver hacia abajo y ver el vacío y ponerlo en mi bien. Entonces yo ahí lo que cogía era como ese programa de limitación que estaba, me sitúo en un lugar donde ya no soy ese avatar, sino ya soy consciente que soy ese programador o ese jugador, resimbolizo aquella situación o aquella cosa que ya no me sirve, le doy las gracias porque en ese momento a lo mejor me sirvió, o sea, a los 3 años y me voto por una ventana, seguramente no me conviene el programa, ¿no? Pero a lo mejor hoy a los 20 que tengo, a los 40 y pico años, ya puedo ver que la altura significa otra cosa y simplemente hago un símbolo que represente para mí otra cosa, lo pongo dentro de mi programa en otro lugar y ponerlo en mi programa es alinear las emociones, darme cuenta que yo soy el jugador, lo pongo en otro lenguaje porque ya no voy a hablar de, ay, qué miedo la altura, no sé qué, no, ya lo resignifiqué, ya sé que la altura significa otra cosa que me va a permitir experimentar otra cosa. Si necesito como imaginación, imaginarme que soy un águila por un momento y lo maravilloso que es volar, pues me conecto con esa emoción desde mi ser interior y desde ahí mis palabras van a reflejar lo maravilloso que es volar. Quiere decir que el siguiente vez que me enfrente a ese programa anterior, ya lo voy a ver con el nuevo símbolo, con el nuevo lenguaje, y ahí ya todo va a estar alineado. Pues mi emoción ya es otra, mi lenguaje ya expresa otra cosa. Entonces en ese momento mi mundo real, que es donde me voy a experimentar, pues automáticamente es otra cosa. Entonces, creo que en ese proceso puedo alinear y como poniendo el ejemplo de los 4 mundos, fue lo que significó para mí, ¿no? Como ir cogiendo por pedacitos y lo alineando todo y ya la vida real va a ser distinta. La próxima vez que vea ese palo largo y el gatito al otro lado, pues ya voy a caminar tranquila porque ya está en mi bien, ya sé que todo está bien, ¿no? Entonces así tal vez veo como un ejemplo gráfico que pudiera como integrar los 4, ¿no? Claro. Y las pistas son los símbolos. O sea, en el mundo en el que estás, como lo que ha dicho eh, este hermano o hermana, no sé si era hermano o hermana, Gabriela, ¿no? ¿Es así? Gabriela. Ujú. Ujú. Vale. Pues son como tú, siendo que estás experimentando sin ser consciente en ese momento, ¿vale? Entonces aparece, como ha dicho Alcin, algo en tu realidad ficticia, entre comillas, realidad, que a lo mejor te está impidiendo o te está dañando o lo que sea, y entonces quieres cambiarla o quieres que esto no sea, entonces hay como en el juego pistas, siempre aparecen en los juegos pistas, ¿no? Esas pistas son las señales o símbolos que tú, desde tu observador, desde tu conciencia divina, desde tu parte que maneja a ese avatar, le estás lanzando pistas a tu avatar, como diciéndole, mira esto, mira lo otro que te estoy poniendo aquí para que rectifiques y para que tú puedas construir esto que no quieres experimentar.
¿vale? O sea, te estoy lanzando esta señal, te estoy lanzando esta otra señal. Entonces te la ponen delante, ¿vale? Para que te des cuenta. Si eres tienes más o menos la conciencia de que estás experimentando un juego, que eres un avatar, que es un personaje en esta realidad, y ves esas señales, ves esas pistas diciendo, uy, ¿esto qué pasa aquí? A ver, me han despedido del trabajo y ahora mismo no encuentro trabajo. Y entonces, de repente, estoy viendo un árbol con una rama torcida, que en el parque este solamente está este árbol con la rama torcida. ¿Qué me querrá decir? Esto, entonces, si tú no estás consciente de que hay señales, de que hay pistas, de que tu propio ser superior te está dando esas pistas en ese momento a tu avatar, pues si tú eres consciente de eso, dices, aquí hay una señal, aquí hay algo que me está diciendo, por aquí este símbolo, cuando lo comprenda, podré llegar a otro símbolo, y entonces me llevará a poder encontrar otro trabajo. Porque eso es tu necesidad en ese momento, ¿vale? Lo que a lo mejor en ese momento estás viendo como un obstáculo para avanzar y fluir, entonces enseguida te están lanzando señales, te están dando pistas para que ese objetivo lo cumplas, pero no te lo pueden hacer directamente, siendo que no eres totalmente consciente al 100% de que tienes ese observador detrás, sino si lo fuéramos totalmente conscientes de ese observador, no nos haría falta avatar, ¿vale? No nos haría falta avatar. Entonces, al no ser 100% conscientes, nos movemos en el mundo del simbolismo, en el mundo de las señales, símbolos físicos, símbolos emocionales como sensaciones, sentimientos. La persona cuando a lo mejor está en algún sitio y de repente toca, por ejemplo, un objeto de un mueble, y de repente cuando está tocando el objeto, uy, tiene una sensación extraña, un flash que le viene de alguna emoción que está sintiendo al tocar el objeto. Esos son emociones, son señales de emoción, ¿vale? Son símbolos de emociones. O una persona que de repente estás andando por la calle y tú necesitas, pues eso, lo del trabajo. ¿Has visto el árbol torcido? Bueno, pues he visto el árbol torcido, algo significa, el árbol está apuntando la rama para allá, pues voy para allá, ¿vale? Estoy haciendo caso a la señal como yo lo interpreto o siento, entonces voy para allá. De repente, en ese momento, me cruzo con un señor mayor con gorra, bajito y una chaqueta de cuero, que me dice unas palabras que me impactan porque ni lo conozco ni nada y de repente me habla sin yo conocerlo. Y esas palabras significan algo en el lenguaje simbólico, ¿vale? Lo que es el símbolo en el lenguaje. Y esas palabras me están diciendo algo. ¿Qué me estarán diciendo? Me ha dicho que me abroche el cinturón, que lo tengo desabrochado. Y digo, no tengo cinturón. ¿Qué significa eso? Si no tengo cinturón, ¿por qué me dice que me abroche el cinturón? Pues nada, voy a interpretar qué puede significar para mí el que me abroche el cinturón si no tengo cinturón en el pantalón. ¿Qué significará? Pues ahí vas moviéndote, ¿vale? De un sitio a otro, y al final encuentras de repente en una calle un cartel que dice: se necesita costurero de pantalones, no sé qué, no sé cuántos. Y dices, te voy a entrar a preguntar, porque sí, aunque no tenga experiencia. Y a lo mejor entras dentro de la tienda y tienes el trabajo de costurero. ¿Por qué? Han encaminado ahí. Entonces, estos son señales simbólicas, emocionales y de lenguaje, de palabras, ¿vale? Que nos está mandando nuestro yo superior, nuestro divino ser observante. Claro, y es esa divinidad que siempre te, o sea, si tú no haces caso a esas señales que te estás Claro, poniendo tú mismo en un nivel de conciencia, entonces vas a tener que vivir lo mismo muchas veces, ¿no? Sin llegar mm, nunca a tu escenario ideal, a tu lugar al que vas, ¿no? Siempre vas a tener que estar dando vueltas hasta que entiendas lo que te está diciendo toda la realidad, ¿no? claro, totalmente. Y es Y de hecho, como, sí, 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 sí. no, dale, No, no, leo la señal, habla.
Bueno, pues que simplemente, ¿qué hacen los magos? O sea, los magos, cuando a lo mejor vienen, o lo mejor dicho, los sabios, no solamente magos, los sabios, eh, antiguamente vivían constantemente o sea, haciendo rituales para para ejecutar sus propósitos, y después de hacer el ritual para ejecutar sus propósitos, se ponían a jugar en cada momento de su día a ver dónde está la señal, La dónde está la señal. señal, dónde está la pista, por aquí, por aquí, por aquí, ¿sabes? Para seguir y completar su propósito. Eran así los sabios, o sea, estaban completamente conscientes de que tenían que ver señales después de ejecutar su acción, que era el ritual. Y a partir de ahí, como ya habían eh, como elegido ese para ellos, porque era el propósito que querían experimentar, pues querían ese propósito, lo elegían y después de hacer el ritual empezaban a buscar las señales, ¿vale? Pero con emoción, jugando, sabían que era así y empezaban a ver las pistas y Claro. jugaban, se pasaban bomba, eran como niños. Sí, a lo mejor esas señales vienen precisamente del que está observando el programa, ¿no? Entonces, muy seguramente yo le puedo decir al avatar, oye, voltea a la derecha, pero ese avatar pues no escucha al que tiene los lentes, ¿no? Entonces, la única Claro. forma que tiene ese jugador es de poner señales en lo exterior y por eso Mm, decimos que nuestro entorno está vivo, porque es nuestro yo que por más que nos habla, como no lo escuchamos, entonces empieza a jugar con el escenario y a ponernos todas las señales para que nosotros desde el avatar, si no mm, podemos comunicarnos para escuchar lo que nos están diciendo, entonces por lo menos dentro de lo visual, tomemos esas señales que él nos está mandando al camino. Entonces somos nosotros mismos, nuestro yo superior, nuestro yo soy, diciendo, ahí está el palo para la derecha, no tiene sí, cinturón. Sí, porque ya no lo había verbalizado o ya no lo había enviado, pero como no lo habíamos escuchado, entonces lo ponen algo visible a través de las señales, los símbolos, todo. Y por eso dice que todo está vivo, porque es así. Todo nos claro, está hablando todo el tiempo y es una conexión entre lo que se mueve afuera y lo que sentimos nosotros frente a eso que pasa. Y ese pedacito de fe y de certeza, que si nosotros dijimos, bueno, nuestro propósito es desarrollar lo que sea. Lo que pasa entre este momento y llegar a ese lugar es lo que tiene que pasar. Es decir, si yo estaba buscando, para seguir el ejemplo de Francia, yo estaba buscando un trabajo nuevo. Mi finalidad era el trabajo nuevo. No sabía ni cómo, simplemente tengo la fe y la certeza de que me van a ir marcando la señal y yo solamente tengo que leerla conectadita y seguirla, que me va a llegar a ese lugar donde está lo que estoy buscando, ¿no? Claro, exacto. y una parte importante es leerla, saber leer la señal, pero es un lenguaje, o sea, hay una comunicación con el universo externo, con el universo interno. Entonces tiene que haber algo de vuelta y siempre lo hay. Siempre estamos simbolizando una realidad en cuanto al lenguaje, lo que estamos sintiendo, las imágenes que estamos inconscientemente viendo dentro de nosotros. Si no tenemos la capacidad para estar creando imágenes, visualizando escenarios, situaciones, pues todo se va a poner en automático. Entonces eso va a generar un lenguaje de vuelta al universo, que es esa intercomunicación, ¿no? Que se va dando entre todos los mundos que componen la realidad. Y entonces lo que se va a manifestar va a estar ahí sin conocer el origen real, desde dónde se está proyectando. Entonces es importante, así como entendemos a leer las señales, a comprenderlas, justamente eso, aprender a jugar y generar una emoción de diversión, como para ponerle estos mundos emocionales, estos mundos mágicos a la Ah, imagen, al lenguaje, y así se dé la comunicación entre los mundos. Si no, ah, simplemente leemos, pero no estamos emanando un mensaje adecuado, ¿no? O alineado. exacto. Y de hecho los oráculos, tanto los oráculos como las runas,
oráculos florales, oráculos de diferentes tipos de simbologías. De hecho, esos oráculos están creados, eh, de hecho, están creados para eso, para que nuestro observador, para que lo que nosotros somos, eh, de una forma mucho más directa, nos dé señales y pistas de lo que nosotros estamos en ese momento, nuestro objetivo, o lo que queremos buscar, o lo que queremos encontrar, o nuestro propósito. Esos oráculos es como las señales que vemos en la calle, que recibimos y damos, ¿vale? Emanamos y recogemos, como ha dicho Sin. Esas señales que vemos en la calle o cuando nosotros queremos experimentar algo, eh, pues en los oráculos no hace falta ni siquiera salir a la calle o no hace falta salir al mundo, porque en un solo oráculo puedes encontrar todas las señales y pistas para tu objetivo que podrías encontrar en la calle a través del simbolismo que vemos en un oráculo. Porque el oráculo tiene todo, el oráculo tiene símbolos, tiene imágenes, tiene colores, tiene formas, tiene lenguaje, tiene una parte emocional, porque a lo mejor el símbolo te proporciona o te da, recibes una emoción de él, ¿vale? Entonces, los oráculos, gracias a ellos, podemos experimentar las mismas señales que podemos ver en el mundo y nos ayudan a eso, poder nosotros llegar a la conclusión de por aquí me tengo que mover hacia mi objetivo o por aquí no. Entonces, es una buena herramienta para también como hacer un atajo eh, al mundo simbólico para poder encontrar ese objetivo que buscamos. Sí, totalmente. El oráculo es es un portal, ¿no? A la energía mágica y divina que nos va llegando en forma de arquetipos, de flores, de muchas cosas que nos van a aportar claridad. Por aquí tenemos oráculos, si quieren también Sí, podemos ¿cuántos? jugar un poquito con el oráculo y, y Claro, leer es que una lectura del tiempo, ¿no? De lo que viene, porque uno de los errores también con la lectura oracular puede ser el creer que esa lectura lo que te está diciendo es algo que te va a ocurrir y no hay cómo la muevas. Entonces, como tomarlo como un diagnóstico final, ¿no? no, no, Simplemente es para ver todo lo que se está moviendo, si estamos tomando una decisión, hacia dónde nos lleva, lo que se abre, y es como lo que tenemos que aprender a mover, a resolver, para ir hacia allá sin tanto obstáculo, ¿no? Jugar con el oponente justamente, que es todo lo que hay en la mente, todas las programaciones que están ahí cuando uno toma una decisión de querer cumplir un propósito, se te van a aparecer esas programaciones que están ahí, que no están resueltas, que no quieren que vayas a ese propósito, y es lo que hay que ir quitando, ¿no? A través de estas herramientas podemos ir disolviendo estos elementos que nos frenan. Entonces, Yo tomo el oráculo como en el mundo simbólico cuando vamos manejando o vamos en una calle. Hay cositas que nadie tiene que explicar, o sea, ya naturalmente sabemos que si hay una línea amarilla, pues no nos pasamos, si dice no pasar, pues no pasamos, si dice que es para una sola vía, lo hacemos, ¿no? Entonces es como bueno, tengo estos dos caminos, ¿no? Este que tiene la rayita para un lado, este tiene la rayita para otro. ¿Qué camino se abre si me meto en contravía? ¿Qué camino se abre si sigo por acá? Si cojo la ramita hacia la derecha, porque al final todos son posibles siempre, todo el tiempo estamos eligiendo, ¿no? Simplemente es lo que, desde dónde estamos eligiendo, hacia dónde vamos y qué puede pasar en los múltiples caminos, porque todos te van a llevar a algún lado, ¿no? Entonces es como alinear el estoy aquí, voy para allá y cuál de esos caminos me va a cortar o me va a llevar a ese lugar. Más allá que de la adivinación, creo que ahí como hablando del lenguaje y de lo que yo hablaba de simbolizar las cosas en el bien, ¿no? Eh,
hay muchas formas de utilizar, o sea, un revólver es neutro sobre una mesa, se vuelve malo o bueno dependiendo de lo que tú hagas con él. Entonces, así mismo es el oráculo o cualquier cosa, ¿no? Unas cartas son solo cartas, o sea, es solo una hoja con dibujos y un mensaje. Tú puedes hacer con él lo que desees. Entonces, es como incluso saber preguntar desde dónde lo estás haciendo, desde la carencia o desde esa conciencia de, ok, tengo múltiples posibilidades y puedo elegir cualquiera. Y todas van a estar bien. La cosa es que en ese bien van a dirigirme hacia dónde voy o cuál se alinea un poco más o cuál es la señal que me da como para seguir hacia ese lado, ¿no? Más que una adivinación, es como ven, como llamada a un amigo, puedo llamar al cine y decirle al cine, ¿qué opinas si me subo a este buzo a este? Frank, ¿qué opinas si hago esto y esto? Es una opinión, pero al final yo decido. Entonces el oráculo es llamada a un amigo. Me va a mostrar unos caminos y yo elijo cuál es el que voy a seguir. Claro. Sí, te da mayor capacidad de visión, ¿no? Sobre un propósito. Entonces tienes más claridad Sí. y eso siempre es bueno, siempre te sirve. Aquí hay una pregunta muy interesante que dice que es como un tablero de ajedrez. Dice, Mm. hola, los mundos en sí son las emociones y eso es bien bonito porque, bueno, ya lo leí, ya sigo yo hablando aquí desde mi punto de vista de nuevo, ¿no? No, el mundo, para mí el mundo es uno. Lo que son las emociones son los programas con los cuales yo abordo esa situación. La emoción es justamente el cómo me muevo frente a lo que está sucediendo. Ejemplo, yo hubiera podido pararme, o sea, de nuevo, mis gafitas, mi palito, la altura, y yo hubiera podido pasar con ese palito totalmente dichosa, jugando a que soy una malabarista en un circo del sol y que soy lo máximo, es más, que me hubiera podido botar con ese palo al vacío y abajo iba, mejor dicho, a estar en una piscina con delfines. O sea, eso era una forma y eso era una posibilidad. Y había otra posibilidad que era quedarme paralizada en el miedo, pero había otra parte posibilidad de ponerme un arnés. O sea, había un montón de cosas. ¿Dónde estuvo la diferencia? ¿En el palo? ¿En la altura? No, en ese programa mío emocional que me hizo reaccionar de una determinada manera. Entonces, lo que determina el entorno no es necesariamente, o lo que hace el mundo no es necesariamente la emoción, pero lo que sí determina es cómo vas a vivir esa experiencia que estás afuera, ¿no? Claro, y el gato simbolizaba también algo, pero ahí en ese momento con el miedo no lo viste. Por ejemplo, el gato estaba el equilibrio, la capacidad de salto, la capacidad de caer siempre de pie y no hacerse daño aunque caiga a mucha altura. Claro, ese gato lo tenías delante para decir, ay, pues es verdad, tengo el equilibrio, tengo la capacidad de salto, puedo hacer lo que quiera porque ese gato me lo está diciendo. Y es eso, simplemente es un símbolo, es una señal que justamente en los oráculos, pues es lo mismo que cuando estás en la calle con el árbol que he dicho antes, con lo del el cinturón, la persona que te está hablando. Es exactamente lo mismo, pero atajando y viéndolo directamente, pues en una carta, ¿no? Sí que es verdad que muchas veces cuando estás viendo un oráculo o simplemente estás andando por la calle, eh, con el objetivo que quieres realizar o que se cumpla, pues muchas veces, como decía Sin, como decía Luisa, se interpone muchas veces esa parte del oponente, esa parte de la conciencia que es como una parte de conciencia más interior, más del subconsciente, de una parte que ha experimentado cosas y las refleja después, ¿vale? Y a lo mejor te engaña en esa visión, en esa señal. Porque si, por ejemplo, tú necesitas ese trabajo y estás viendo una señal clara que te aparece de repente porque la estás viendo y de repente aparece esa señal clara, pero en tu subconsciente o en tu parte interna o en tu, ¿cómo se, también se podría llamar? En esa parte
negativa o de oposición que tienes dentro siempre, que no has podido superar muchos obstáculos que antaño te marcaron o te crearon traumas, ¿vale? A lo mejor en ese momento que no estás centrado, en ese momento que no estás siendo consciente de que eh, tienes algo que eres tú, que eres el observador, y te empiezas a dar cuenta de que esa señal eh, no es una cosa que repetiste anteriormente, es una cosa que te llevó a fracasar, porque esa señal te empiezas a acordar de que no era la correcta y te hizo fracasar. Entonces empiezas a coger conciencia de que también hay una oposición ahí a las señales, igual que el oráculo. Entonces, lo importante es ser consciente de que la señal que estás viendo es algo repetitivo que no te funcionó. Es algo que se repitió hace tiempo y esa señal, cuando la seguiste, no te funcionó. Cuando eres consciente de ello, entonces dices, vale, esta señal que estoy viendo no me conviene, porque no me lleva a mi objetivo, porque la repetí, porque hace tiempo la seguí y me llevó a fracasar, porque es algo que tengo dentro, es un trauma que tengo y que tengo que sacar de mí. Cuando saque el trauma, entonces veré más claro. Entonces haces un ritual para sacar ese trauma o lo reconoces, lo sacas de ti. A partir de ese momento vuelves a repetir el objetivo y empiezas a ver las señales que ya no son repetitivas en tu, en tu realidad, sino que son nuevas. Esto no lo he experimentado, vale. Entonces no está en mi trauma, no lo tengo como trauma. Es algo que puedo volver, que puedo experimentar de nuevo. Es algo que puedo con ello seguir mi objetivo y llegar a ello. Entonces es que es eso. Son como he visto en un comentario que de verdad es así. Es muchos de los simbolismos que vemos están en el subconsciente cuando son repetidos y nos han llevado a pasar. O sea, están en la parte de que nuestro subconsciente aprendió de nuestro consciente y ese subconsciente lo ha reproducido para que nosotros nos demos cuenta después, ¿vale? De que eso es un error. Entonces, como eso es un error, tenemos que borrarlo y resetear y volver a otra vez al mismo sitio para no repetirlo de nuevo. Así es como las encarnaciones son. Cuando en una encarnación no hay ningún tipo de evolución, no aprendemos nada. Entonces en la siguiente encarnación seremos conscientes de ella y antes de encarnar somos conscientes de que en esta encarnación no he hecho nada, no he conseguido nada, no he evolucionado. Simplemente he sido un oponente de todas las personas que han estado ahí encarnadas conmigo. Pues en este momento lo que tengo que hacer es borrar, ¿vale? Esos traumas, voy a experimentar otro tipo de experiencia porque esta no me ha servido para evolucionar. ¿Tengo cómo experimentarla? Sí, aprendiendo de esos errores que cometí cuando encarné anteriormente. Entonces, vuelvo y entonces es lo mismo. Las señales que ya no se repiten van a ser las señales claras que me van a llevar a ese objetivo. De hecho, los alquimistas de antaño, muchos de sus libros no había ni una sola palabra. Ni una sola palabra. Eran todos símbolos, simbolismos. Era todo, porque muchas veces las palabras, ¿vale? Las palabras crean señales, ¿cómo te diría? Crean señales falsas, muchas palabras, que nosotros experimentando, vemos, leemos o incluso decimos, ¿vale? Crean señales raras en nuestra realidad. Porque tú puedes hablar, ¿vale? Y decir a una frase, pero lo que dejas dicho, ¿vale? Lo que dejas dicho con lo que has dicho en esa frase, puede crear una realidad que puede dar señales que te lleven al error. Entonces, ¿por qué los alquimistas no escribían prácticamente y solamente hacían símbolos? Para que no se produjera error, porque la alquimia tenía que ser pura como el oro. Entonces hacían casi todos sus libros con simbolismos. Hacían ollas con el fuego por debajo, un dragón en medio de la olla, ponían un muñeco tirando harina. O sea, eran todos símbolos que ellos reconocían perfectamente lo que significaban para crear esa fórmula alquímica.
sin palabras, porque experimentaron de que las palabras, cuando se escriben con prisa o no son conscientes de lo que están haciendo en ese momento, porque tienen que apuntar lo que acaban de recibir para poder hacer esa fórmula, escriben rápido. Y cuando escriben rápido, dejan dicho muchas cosas en su mente y en lo que están escritos. Entonces, cuando ese manual se lo pasan a otra persona, experimenta lo que está escrito ahí, lleva al error y no se consigue la fórmula. Entonces, por eso, dejaban todos los libros llenos de dibujos, todo eran símbolos, no había ninguna palabra. Totalmente, muchas veces, o la mayoría de veces, dice más lo no dicho que lo dicho. Lo que quedó oculto en lo dicho es lo que realmente crea Claro, y manifiesta la realidad. Y un poquito retomando esta pregunta sobre los mundos, son las emociones, podríamos decir que las emociones es un mundo. El mundo emocional es una dimensión que tiene un espacio sin tiempo ni forma, que es invisible, pero que existe. Y tiene diferente naturaleza, por ejemplo, el mundo de las ideas, que son imágenes, que son visiones, y tiene también diferente naturaleza al mundo del lenguaje. Entonces, esos son los que podríamos definir como mundos internos, que también les corresponde un elemento, una dirección, y eso los hace de distinta naturaleza y a la vez en su conjunto es lo que nos hace ver y experimentar lo que compone toda la unidad, toda la realidad que vemos. Entonces, pues son varios los mundos o las dimensiones. En sí pueden ser hasta más de 4, ¿no? Dentro de esta cosmovisión, pues manejamos estos 4 mundos, ¿no? Estas 4 dimensiones, pero en realidad, pues bueno, todo esto puede tener muchas más dimensiones o lugares de donde se manifiesta la realidad. sí, Hay dos cosas que tal vez me surgen ahorita, escuchándolos, queridos. Una, con referente a la parte emocional, por ejemplo, a veces confundimos el amor con una emoción. Y hay un amor, por decir que hubiese dos tipos de amores. Hay un amor emocional, que es el del apego del avatar por lo que tiene y por su entorno. Pero el otro, que es el amor incondicional, el amor real, para mí no es una emoción, sino un programa que crea justamente el entorno en el que estamos. Entonces, de pronto, evaluar cuando hablamos de emociones, o sea, la emocionalidad definitivamente es un mundo, desde ahí pues trabajamos y creamos un montón de cosas, ¿no? Pero de pronto mirar también como en esa creación del programa, que el amor no es una emoción, o sea, siendo una emoción no es una emoción, sino es un creador de una realidad, ¿no? Entonces, sí podemos ubicar esas emociones dentro de ese mundo, pero también lo podemos poner como el creador del programa. Y lo otro, hablando de las señales, y alguien por arriba, no me acuerdo, comentaba algo sobre los rituales que podíamos hacer para como cambiar esas realidades y cambiar una serie de cosas a través de rituales. Me acordé de algo. Voy a contar un ejemplo sin que sea exacto y textual, pero es como tomando lo que decía Fran referente a la alquimización de los procesos, leyendo un poquito las señales y las cosas, que a veces las señales aparentemente no son tan claras o no son tan agradables y pueden convertirse en lo más transformador. Y es que puedo ir caminando por la calle en este momento o por un jardín y pisar un tarrado de un perro que no se imagina ni embarrarme hasta, ¿sí? Y yo podría en ese momento ponerme muy molesta. O sea, y salirme porque es algo que ni huele bien, ni se ve bien, me toca limpiar y ponerme... Pero dentro de las muchas cosas que conocí, por ejemplo, es una cosa que tiene Atsin, que me parece precioso, que se llama la caja de alquimagia. ¿Cómo se llama tu caja? Sí, de los perros Humuscan, que es una caja transformadora de materia Eh, densa. y yo podría tomar el significado de esa señal, como que estoy embarrada y que todo está hecho mal y que huele mal o lo que sea, o puedo llamar así, es un ejemplo, ¿no? Y decirle, cuéntame qué puedo hacer con eso. ¿Qué harías tú, por ejemplo, en un escenario así donde yo piso un pedazo de algo, me ensucio y te llamo y te digo, mira, me acabo de embarrar, ¿qué hago con esa
mierda que hay ahí? ¿Cómo la trabajas ahí? Porque es que a veces las señales uno dice como, ay, no, me pasó algo malo. Y resulta que no, no necesariamente. Sí, si te Se quedas hace en una caja de alquimagia. claro, si te quedas en la queja no resuelves nada, ¿no? Siempre te vas a ir y a pisar y a enojarte y pisar y siempre lo mismo. Pero en el momento en el que te das cuenta que eso es algo que te está pidiendo una transformación, entonces entra lo nuevo, ¿no? Entra una idea, entra algo que te da un sinfín de caminos para lograr esa transformación, ¿no? Ahí está la alquimia. La alquimia es ese principio con el que puedes transformar todo lo denso en sutil, lo que podría no tener valor en algo valioso. Y desde los mundos o desde la alquimia esotérica se trata de transformar esa densidad, eso que te pasó, poderte reír de eso y darle un nuevo sentido. Entonces, desde ese principio, lo que vas a hacer es que no vas a permitir que tu cuerpo entre en energías densas y lo que está observando, el observador que está viendo esa realidad se va a posicionar en un nivel de conciencia muy elevado, ¿no? En el que te van a surgir herramientas para crear un sistema que te ayude a transformar eso, ¿no? Como hemos hecho acá en Humuscan, eh, tomando esta situación como una posibilidad, ¿no? De cambiar las cosas. Y lo otro, por ejemplo, que trabajé con Fran y lo valoro muchísimo, hablando del significado de las palabras y de la vibración y de lo que, el mensaje que las cosas traen a través de los símbolos y todo, es partir de no solamente de quién soy, el que soy real, no el avatar, sino ese que tiene el visor y está experimentando el juego, sino la importancia de las vibraciones y lo que siento cuando me nombran, ¿no? Entonces, dentro de ese reconocerme quién soy, es cuál es mi nombre y cuál es la vibración de ese nombre, porque aprendí y reconocí con Fran que cada letra y cada combinación tiene una vibración que nos favorece, ¿no? Finalmente en esta materia pues somos agua y las cosas vibran, ¿no? Y si hay algo que no resuena desde nuestro nombre, que no lo elegimos conscientemente, incluso se le puede dar como un resignificado a mi nombre y yo decido a partir de ahora cómo vibrar y desde ahí entonces mi desde dónde va a cambiar porque mi vibración original también la estoy eligiendo yo, ¿verdad, Fran? Claro, exacto. Porque los nombres y las palabras tienen un simbolismo también oculto, ¿vale? Que eso ya lo dimos en un curso de los símbolos diamante. Entonces, ¿qué pasa? Que cada palabra, cada letra tiene un número y tiene un símbolo. Y cuando el símbolo de tu nombre, cuando se unen varios símbolos de tu nombre que no son positivos, pues la vibración de tu nombre te está llevando a tener pues problemas, a tener enfermedades, a tener cosas que no tienes que por qué experimentar, pero porque tienes un nombre que la unión de varios símbolos y números que lo unen crean esa realidad ya programada, ¿vale? Porque está programado así desde lo que se llaman seres superiores o un mundo superior o un mundo espiritual, pues se han hecho varios programas para este mundo simbólico, para este mundo simbólico, entre comillas, mundo matriz o real, entre comillas también, pues que esas letras, como está compuesto todo por palabras y por letras y por lenguaje, eh, cada letra, pues como decía, tiene una vibración y esa vibración está relacionada con un símbolo determinado y ese símbolo con un número. Como decían varios sabios antaño, el universo es matemática, es número, ¿vale? Y geometría. Entonces, la numeración que tenga tu nombre o una palabra junto con los símbolos que lo componen crean una realidad vibracional que al estar arraigada a ti, a tu avatar, le va a ocasionar
o cosas positivas o cosas no tan positivas, o le va a obstaculizar más su camino a sus objetivos. Bueno, eso es un lenguaje que se llama un lenguaje totalmente simbólico, o sea, es lo que sería totalmente lo que es el lenguaje, el símbolo en el lenguaje, ¿vale? Y claro, el saber que ser consciente de que hay palabras que usamos habitualmente, de que pueden producir una vibración, una frecuencia, una energía, un acto, una acción emocional o en el entorno, en tu mundo, en tu realidad, en tu vida, que puede afectarte de forma que no sea muy positiva, pues el ser consciente de eso lo que te hace es tener la capacidad de voy a cambiar esto porque no me conviene para nada, porque estoy viendo que esta simbología Ujú, que tiene esta palabra me está causando problemas. Cuando lo cambias, eres consciente y cambias esa simbología, esas palabras, de repente, uy, qué cosa, tu vida y tu realidad cambia también y deja de ocasionarte los problemas que estaba ocasionando, simplemente por cambiar eso. Entonces, es eso, es ese mundo simbólico del lenguaje que crea y que cambia el mundo real, entre comillas, y que al mismo tiempo te va a causar una emoción distinta que te va a corregir la que tenías antes, que te estaba causando problemas. Entonces, al final y al cabo, tanto el mundo real te lleva a recorrer los otros tres mundos. El mundo emocional te lleva a recorrer los otros tres mundos. Cada mundo te hace recorrer los cuatro. Todos están unidos entre sí. Claro, claro, y todo tiene estos cuatro mundos, tanto ¿No? el nombre, el cuerpo, la relación, el trabajo, todo está Sí, compuesto desde estos cuatro mundos. Entonces es importante ver la realidad desde ahí, desde estas cuatro dimensiones, no solamente quedarse en lo simbólico, en lo que estamos viendo, sino profundizar, profundizar, aprender también a crear imágenes, sensaciones, un lenguaje adecuado, un simbolismo adecuado y desde ahí todo se va a alinear, todo se claro. va a alinear a lo que queremos ver. Y aparte también se puede hacer un ritual, como decía nuestra hermana o hermano que nos ha dicho antes lo del ritual. eh, Se puede hacer lo que antiguamente hacían o sea, tú puedes puedes crearte una señal. No solamente las señales están para que las veas y para que tú puedas seguir tu camino a tu objetivo, sino tú puedes crear tu propia señal como avatar porque eres consciente de que hay señales, de que el mundo es una realidad que he creado yo y que este avatar también. Entonces, yo puedo crear la señal. Si yo quiero una señal determinada para cumplir mi objetivo y ahorrarme todas las demás señales que pueda experimentar no siendo consciente de ellas, tú puedes crear la señal. Tú puedes decir, mira, en tu espacio sagrado, en un ritual, tú pones así tu mapa cristal en tu espacio sagrado, con velas, incienso, con todos los cuatro elementos a tu lado. No hace falta, pero es bueno hacerlo, porque le daba más fuerza. Tú dices, tal día, a tal hora, cuando yo en el campo tire esta piedra hacia ese árbol y rebote, caiga en la tierra y justamente esa piedra caiga encima de un agujero, entonces ahí será la señal de que me va a tocar la lotería, ¿vale? Pues un ejemplo. Ujú, Entonces, estás creando con ese ritual una señal, ¿vale? Para un objetivo. Si tú cuando esa señal la has creado en el día en el que tú vayas al campo sin siquiera acordarte de que esa señal está y tú la has creado, al pasar el tiempo, o al pasar el tiempo que sea, sin siquiera acordarte de eso, y tú vayas un día al campo y te apetezca lanzar una piedra y de repente le das al árbol y caiga la piedra en el agujero, dirás, ostras, me viene de repente de mi subconsciente toda esta señal que hice hace tiempo. Ya está, la señal está hecha, mi objetivo está claro y ya va a ser, va a ser.
porque claro. la señal ha sido ya realizada y me ha ahorrado todas las señales anteriores. Entonces es un ritual perfecto para poder eh, llegar a mi objetivo y ahorrar mucho tiempo. Claro, Tú porque la puedes realidad, crearlo, sí, 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 la realidad sigue el símbolo, a lo que se simboliza. Entonces claro, esa es la comunicación directa con el universo, con lo que crea este holograma. Entonces mm, podemos recibir o esperar el mensaje, la señal, pero también podemos nosotros dejarlo claro, claro, dejarlo los códigos sembrados en la malla de realidad y eso es lo que viene. Entonces siempre hay una comunicación de ida y vuelta. Recibimos mensajes sobre lo que hemos sembrado. Y es como una repetición, nosotros ponemos un código en el que simbolizamos, le ponemos energía sexual, energía mágica, divina, todo el ritual que nosotros hagamos y eso es un programa que se va a manifestar y nos va a dar una respuesta, el universo va a responder a eso multiplicándolo. Entonces, claro, por eso es que tenemos que entender este lenguaje, ¿no? Esta comunicación para poner los códigos adecuados en la Tierra, en el cosmos, y que esto se replique. así es, totalmente. Así Y es, bueno, queridos. ha sido una charla maravillosa. Eh, espero que hayan disfrutado la gente que haya estado en la charla, que haya por lo menos tomado un poco de conciencia sobre las realidades de los cuatro mundos y ha sido un auténtico placer. eh, Vamos, maravilloso. Ha sido una charla muy, muy enriquecedora, muy buena, muy buena. Sí, riquísima. Siempre es muy rico compartir con ustedes, hermanos. Muchas gracias. Muchas gracias a los que estuvieron en vivo compartiendo, que es Agromagia, Laura, Gaby. Por ahí también sigan Agromagia, que está haciendo trabajos con rituales, con la tierra, Ah, con la sí, naturaleza. qué Muy bueno. padre. También, pues bueno, aquí por favor compartan sus redes. Arias. Fran. Sí, Ujú, Laura, la que está, Arias Yabur es Laura, que ujú. es una chica mexicana que vive en Tabasco y bueno, ahorita está disfrutando del calor inmenso que hay por allá. Eh, Muchas gracias Bueno, a pues todos. de verdad, gracias a todos por sus contribuciones, sus preguntas, sus opiniones, todo enriquece Todo, la todo. visión que tenemos. Entonces, muchísimas gracias por cada uno de los comentarios. Gracias a ustedes. Me encanta sentarme a charlar con ustedes. Es como que expande absolutamente todo. Me siento muy bendecida y espero tengan una maravillosa semana jugando el juego desde Sí, otro lugar, desde el que somos y disfrutando cada segundo, ¿no? Así sí. es, disfruten, apliquen estas claves y nos encontramos en una siguiente charla entre Gracias. magos. Muchas gracias, hermanos. Un abrazo grande. Grande a todos. Disfruten.